porque están rodeados de los fanáticos, amén, del equipo de esa ciudad. Amén. Cuando dicen los de México, digan amén, y ahí nos unimos todos. Gloria a Dios. Amén. Va a ser parte del equipo más grande. Amén. Hermano Julián, ya mexicano, adoptado ahí. Dio el amén más fuerte. Dice la palabra, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. Y quiero predicar acerca de esta frase, confirmando la palabra con señales. Amén. Y queremos comenzar hoy, hermanos, Dios mediante, una serie de enseñanzas acerca de los dones del Espíritu. Amén. Los dones del Espíritu y cómo Dios desea obrar en la vida de cada uno de nosotros a través de los dones del Espíritu. Amén. Y vamos a dar, amén, de manera de introducción a esta enseñanza, presentar el tema, gloria a Dios, y entrar ya en las próximas enseñanzas con más detalle de qué significa, amén, ser usado por los dones, amén, ser usado por Dios, cómo permitimos que el Espíritu obra, amén, en nuestros ministerios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra. Ministra, Señor, instruye, edifica, Dios, tu iglesia. Prepáranos, Señor, sobre todo para ser usados por ti, para bendecir, Dios, para manifestar tu gloria, para edificar esta hermosa iglesia mediante el poder de tu Espíritu Santo. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Quiero comenzar, hermanos, con Efesios capítulo 4 y verso 16. Y dice así la palabra, de quien todo el cuerpo, amén, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos resaltó ahí en ese versículo? Amén. Todos, cada uno, amén. La iglesia, el cuerpo, está hablando de una unidad, amén, de todos juntos colaborando, todos juntos participando, y es el deseo y la voluntad de Dios usar a cada uno de nosotros. Amén. Nada queda por fuera. Gloria a Dios. Todos tenemos talentos, experiencias, habilidades fuertes, amén, que Dios quiere usar y desea usar. Cada uno es único y Dios quiere usar a todos para edificar a la iglesia. Dice la actividad propia de cada miembro, amén, no de algunos miembros, gloria a Dios, pero la actividad propia de cada miembro. Entonces Dios está viendo a cada uno de nosotros y Él ve nuestra potencial, amén. Él ve lo que podemos aportar, lo que tenemos, amén, en nosotros como ministerio, conocimiento, gloria a Dios, talentos, y Dios quiere usar todo esto para edificar a la iglesia. Esta es la misión de Dios, edificar a la iglesia, es lo que Él declaró. Edificaré a mi iglesia, amén. A eso se dedica Dios, a edificar su iglesia. Y esta actividad será evidente, ¿cómo? A través de la operación de los dones del Espíritu en el ministerio y nuevamente repito, de cada miembro. Amén, gloria al Señor, de cada miembro. Entonces, a través de esta serie de enseñanzas podemos ver el propósito, la función y la aplicación de los dones del Espíritu. Amén. Y ya están operando en sus vidas los dones del Espíritu. Aunque tal vez no reconocemos a todos, pero en su ministerio, en su vida, ya está operando, amén, los dones del Espíritu. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno, amén, nuevamente a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén, a cada uno, a cada miembro.
Y verso 11 dice del capítulo 12, del mismo capítulo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo nuevamente, ¿qué dice? A cada uno. Amén. A cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Entonces este es realmente el fundamento de esta enseñanza, es identificar quiénes serán usados. Amén. Somos todos. Gloria a Dios. A cada uno. Amén. Dios quiere usar y ha repartido, ya dice. Amén. Pero todas las cosas, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. Y lo que nos toca a nosotros, hermanos, es estar dispuestos. Amén. Y entender cuáles son los dones, cómo funcionan. Amén. Cómo operan en la vida del creyente. Entonces, así podemos permitir que Dios nos use. 2 Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Somos pentecostales. Amén. Gloria a Dios. Nacimos en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Esto entendemos que Dios quiere habitar dentro de nosotros. Habita, amén, en el creyente. Este es el fundamento del nuevo pacto, amén, del Nuevo Testamento con nosotros, que Él habitará en nosotros mediante el Espíritu Santo, pero también con un propósito muy definido, de usar a nuestras vidas y ser una extensión de Dios, una extensión de su ministerio, amén, de poder ser instrumento en sus manos, como Él dijo a Pablo cuando él se convirtió. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Amén. Instrumento escogido o herramienta. Gloria a Dios, una herramienta para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces cada uno es un instrumento. Gloria a Dios. Algo útil en las manos de Dios. Cuando trabajamos, amén, en nuestra profesión tal vez o pasatiempo, es menester tener el instrumento correcto, amén, el implemento que se necesita para hacer ese trabajo. Igual en lo espiritual, Dios necesita instrumentos preparados, amén, dispuestos, gloria a Dios, para hacer su obra y edificar a su iglesia. ¿Cómo fue cumplido el ministerio de Jesucristo? Vemos cuando Él inició su ministerio fue bajo la unción, amén, del Espíritu Santo. Él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Cuando Él inició su ministerio, lo inició dando, amén, esta señal, gloria al Señor, de estar guiado por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo. Entonces fue una revelación para ellos. Amén. Mirar cómo Dios obró a través del ministerio de Jesucristo. Y en el comienzo no entendían, gloria a Dios, que Él era Dios mismo, pero después se dieron cuenta y querían ese poder, querían esa influencia en sus vidas también cuando se dieron cuenta que las obras que Él hizo, Él dijo, no son las mías, no son mis palabras y no son mis obras, sino las de mi Padre. Amén. Es Dios quien obra en mí, es Dios quien habla a través de mi vida, igual nosotros. Eso es lo que significa, en pocas palabras, es ser usado en los dones del Espíritu Santo, que muchas veces así lo decimos, ser usados en los dones o usar un don. Pero realmente es Dios
usarnos a nosotros. Amén. Es Dios hablar y ministrar a través de nuestras vidas y es la manifestación de un don tal. Cada miembro del cuerpo, como ya hemos enfatizado, debe de entender que el ministerio de Jesús continúa en nosotros. Amén. Esta es una maravillosa revelación, gloria a Dios. No solamente hemos sido salvos, hermanos, y incluidos en el cuerpo de Jesucristo o hechos miembros de la iglesia, eso es cierto, pero hemos sido reclutados, amén, gloria a Dios, como obreros, como soldados, para trabajar, colaborar con Jesús. Y dice, y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Amén. Ahora, nuevamente, eso está hablando en general. Gloria a Dios. No está especificando algún grupo selecto o algunos cuantos. Amén. Eso veremos en los dones de administración, los dones del ministerio, los dones sobrenaturales. Gloria a Dios. Cómo se manifiesta y obra el Espíritu Santo en distintas maneras. Pero hablando en lo general, Dios ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y todo esto, amén, proviene de Dios. A cada uno, a cada persona, amén, Dios desea dar un ministerio. Gloria a Dios. Jesús enseñó con autoridad. Él sanó a los enfermos. Predicó el evangelio del reino. ¿Cómo? Apoderado por el Espíritu. Amén. Y prometió que para los que creen en Él harán cosas mayores. Amén. No a algunos, no a unos cuantos, no a unos pocos, pero a todos que creen en Él. Amén. A cada miembro, a cada uno. Dice, de cierto os digo, o verdaderamente. Amén. Es seguro esto. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Un pastor preguntó a otro pastor, hablando del tema de los dones, dijo, ¿cómo podemos apoderar a la congregación usar sus dones del Espíritu? ¿Ve? Y a esto respondió el otro pastor con una analogía y dijo, ¿cómo contribuye el deporte profesional al buen estado físico de los espectadores? Y él dijo, muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Amén. Un juego profesional, hablando de fútbol americano, fue la analogía, es una actividad donde 50,000 espectadores, necesitando desesperadamente el ejercicio, se sienten en las gradas mirando a 22 hombres jugar, quienes desesperadamente necesitan descansar. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué contribuye? ¿Cómo ayuda al estado físico de los espectadores? En nada. Amén. No les ayuda en nada. ¿Cómo les ayuda los espectadores a los que están jugando? Nada. Amén. De repente dando porras y con sus gritos de ánimo y todo eso, de repente los ayuda en algo. Amén. Pero están desconectados, ¿cierto? Amén. Los que están viendo no están jugando, los que están jugando no están viendo. Amén. Pero aquí dice que desafortunadamente la mayoría de los miembros de la iglesia se sienten en las gradas mirando a unos pocos hacer la obra del ministerio por la operación del Espíritu. Amén. No es decir que no son fieles o no colaboran en cierta manera. Amén. O no apoyan o aportan. No, estamos hablando a ese nivel, amén, de ver el Espíritu obrar en ti en una manera sobrenatural. Gloria a Dios. De dejar o permitir que Dios te usa en otro nivel. Amén.
también es para cada miembro. Algunos tal vez, como Pablo, son sus palabras y veremos en otras enseñanzas que él dijo, no ignoréis, o como nosotros lo decimos, no sean ignorantes. Amén, gloria a Dios. Y él comienza sus enseñanzas de esta forma. No es que no queremos, pero tal vez es por ignorancia. Amén, gloria a Dios. Somos fieles, asistimos a los cultos, ofrendamos, colaboramos en algunos ministerios, pero no vemos este nivel, amén, de actividad que Dios desea ver en nuestras vidas. Gloria al Señor. Algunos dirán, ¿quién puede imponer las manos y esperar una sanidad? Bueno, el diácono, el pastor, un ministro tal, o tal vez esa hermana que siempre escuchamos orando en voz alta en el culto, la vemos muy entregada y consagrada, pero esto es para todos. Gloria a Dios. Todos pueden orar por otra persona en el nombre de Jesús y esperar que Dios los sane. Amén, gloria a Dios. Entonces, el ministerio de la iglesia no puede ser un deporte espectador. No podemos tener la mayoría observando y la minoría jugando. Amén. Ese era el mensaje, amén, del pastor. Esa fue su respuesta. No podemos tener la mayoría viendo, amén, y unos pocos trabajando a este nivel. Y ya ustedes entienden que estoy distinguiendo entre lo que es la fidelidad en el caminar cristiano básico. Gloria a Dios. Yo creo que todos aquí son muy fieles, amén, y colaboran en muchas maneras, gloria a Dios, pero estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, cómo operan en nuestras vidas. Cada miembro necesita descubrir y desarrollar los dones del Espíritu, amén, para servir al Señor y servir a otros en ministerios y maneras que han sido equipados por Dios, amén, y también por el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Dice la palabra es para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, todos somos parte de ese grupo, amén. Cada miembro, cada uno, todo el cuerpo, como ya hemos establecido. Y nuevamente dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Entonces, todos vamos a jugar en el nombre de Jesús. Amén. Todos somos parte del equipo de manifestar la gloria y el poder de Dios por la obra y la unción del Espíritu Santo que obrará a través de nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. En el contexto de la oración de Jesús por el cumplimiento del reino y liberación de tentación, está su oración por el regalo más importante, que es el Espíritu Santo. Esto vemos en Lucas capítulo 11, los versículos 1 al 13. Tal vez cuando uno piensa en este pasaje, no pensamos o recordamos que los discípulos vieron, amén, la manera que él se conectó con Dios en la oración. Ellos entendieron que esa influencia o ese poder que se manifestó en él venía, ya se dieron cuenta de dónde venía. Amén, venía a través de la oración, pero más importantemente de la conexión con Dios. Y vieron el fluir del Espíritu, el poder de Dios fluir a través de Jesucristo. Entonces Él les habla acerca de cómo orar. Amén. Y después les explica en este capítulo, les habla acerca de la oración importuna. Cómo insistir, cómo perseverar en la oración. ¿Y qué dice el verso 13? Vamos al verso 13 y terminamos con el verso 13. Dice, 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Ven cómo Jesús unió, amén, el tema central? Gloria a Dios. Desde la primera inquietud o observación de los discípulos, Él termina hablando de qué era el tema central o qué era la observación o revelación de ellos. Era el Espíritu Santo. Amén. Ellos vieron y entendieron que era el poder de Dios que obraba en la vida de Jesucristo. Y Él dijo, oren. Y Dios quiere darle el Espíritu Santo. Amén. Dios obrará en sus vidas igual que obra en la mía. Amén. Es el mensaje de uno de los mensajes sobresalientes de esta porción de la palabra. Entonces la iglesia recibió el Espíritu para poder edificar a la iglesia y dar testimonio del poder y propósito de Dios al mundo entero. Hechos capítulo 1, 8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién está en ese grupo? Todos. Gloria a Dios. Todos estamos en ese grupo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, cada cristiano es un embajador para Dios y debe ser su vocero. ¿Cuál es ese mensaje que Dios habló a través de Jesucristo? Reconcíliese con Dios. Ese fue el mensaje. Amén. Vino Dios y a través de Jesucristo reconciliando al hombre a sí mismo. Amén. Entonces nosotros rogamos lo mismo. Gloria a Dios. Cuando compartimos con alguien o leemos un versículo, oramos por ellos o les escuchamos y le damos una palabra tal vez de consejo o un testimonio personal. En eso el Espíritu está obrando, está hablando a ellos, rogándoles, amén, reconcíliese con Dios. Es lo que ellos sienten en su espíritu. Ahí, hermanos, usted fue usado por el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí fue una manifestación de una palabra de profecía, una palabra de sabiduría, de discernimiento. Gloria a Dios en ese momento, y tal vez no entendía que Dios estaba fluyendo y ungiendo su vida para ministrar a esa persona. Gloria a Dios. Entonces la manifestación de los dones del Espíritu sigue siendo una experiencia normal para la iglesia. Amén. Quiero tomar una pausa aquí. Muchas veces cuando hablamos del don los dones del Espíritu, pensamos en algunos cuantos. Tal vez el primero en que pensamos cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo es el don de las lenguas e interpretación, ¿cierto? Es la que realmente pensamos en un culto o donde estamos reunidos en un grupo que más sobresale, pero hay muchos otros dones y realmente la manera que Dios obra en nosotros siempre es un don. Amén, siempre es una manifestación del Espíritu Santo y es un don, una dádiva de Dios. Entonces debe ser una experiencia normal identificar y saber en cualquier momento qué está haciendo Dios en mi vida ahora. ¿Cómo está fluyendo? ¿Cómo está obrando? ¿Cómo está hablando Dios a través de mí ahora mismo? Amén. En este momento, cuando usted ha tomado pausa y ha meditado en tomar una decisión, gloria a Dios, y uno ha dicho, Dios guíame, Dios ayúdame a decidir entre este o el otro. Amén. Esta decisión o la otra, ¿qué hago? En ese momento Dios ha obrado, ha influido en su vida, en su mente de muchas maneras. De repente hay otros que te están hablando también. Hay otros que te están dando consejos, que te están guiando o quisieran guiarte. Pero en eso Dios te da discernimiento, te da sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Te da una dirección divina. En todos esos momentos es la obra o el don del Espíritu que te está manifestando en su vida.
evangelizamos, profetizamos, hacemos milagros. El cuerpo se fortalece. ¿Cómo? Por el mover del Espíritu Santo. Amén. Y es una contribución única y especial. Nuevamente, ya ustedes saben lo que voy a decir. Esto va a quedar grabado en sus mentes de cada miembro. Gloria a Dios. Amén. De cada miembro. Los dones del Espíritu son cualidades. Este puede ser una pequeña definición. Amén. Si quieren pensar y enfocar en esta un momentito. Los dones del Espíritu son cualidades y habilidades divinas dados al creyente para funcionar efectivamente y de manera significativa en el servicio o en un servicio a la iglesia. Gloria a Dios. Esto es una definición de los dones. Cada miembro puede y debe ser apoderado. Amén. Para cumplir su ministerio efectivamente al entender el propósito, función y aplicación de los dones del Espíritu siendo facilitados por el ministerio y liderazgo de la iglesia. Eso es lo que toca al ministerio, eso es lo que toca al liderazgo de la iglesia. Facilitar el desarrollo y la aplicación de los talentos, de los dones de cada miembro. Amén. Tener la estructura y los ministerios y la manera para que cada miembro encuentre su lugar. Amén. ¿Dónde trabajar? ¿Dónde brillar? Amén. ¿Dónde pueden ejercer o ser usado por Dios de una manera muy efectiva en algún ministerio en la iglesia? Eso es lo que nos toca a nosotros, el ministerio y el liderazgo de la iglesia. Reconocer, amén, sus talentos y sus dones y instruir y prepararlos y equiparlos para, amén, crecer en ese don o ese talento y después ubicarles. Amén. Aquí ustedes pueden trabajar, aquí hay lugar para trabajar, aquí está un ministerio. Y a veces es un esfuerzo mancomunado, porque a veces de ustedes Dios los insta, amén, los empuja, los prepara, y ahí Dios los va inquietando. Amén. En algún ministerio. Entonces colabora el ministerio, colabora el liderazgo para que ese don sea usado en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones? Vamos a entrar aquí en el primer punto de los tres. Amén. Tenemos que entender cuál es el propósito, cómo funcionan los dones. Amén. Y cómo se aplican en nuestro ministerio. Primero, el propósito. Los dones del Espíritu edifican a la iglesia. Amén. Ese primer punto es el fundamento. Amén. Los dones de la iglesia, del Espíritu edifican a la iglesia. Edifica a uno, edifica al cuerpo y también edifica a los no creyentes. Dice 1 Corintios 14:12, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Imagínense, ahí ya hay una invitación. Gloria a Dios. Cada miembro debe estar pensando, yo quiero ser usado en los dones del Espíritu. Amén. Yo quiero ejercer mi don. Gloria a Dios. Yo quiero trabajar, yo quiero ver la unción y el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Debemos de procurar abundar en ellos. Eso refiere al don de lenguas, también don de profecía y a la predicación. Vamos a poner un ejemplo que Pablo usó. Él usó 3 dones. Amén. Primero, el don de lenguas, don de profecía y la predicación. Y Pablo revela cómo esta edificación se realiza de 3 maneras. Primero, los dones del Espíritu edifican al creyente individualmente. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí vemos 2 dones. Amén. El don en el cual estoy ejerciendo o obrando ahora mismo es el don de profetizar. Amén. Que es un don de exponer o hablar la palabra de Dios de una forma que hay entendimiento.
Amén. Es lo que nosotros tal vez usamos el término comunicación, una buena comunicación. Entonces, cuando uno predica y enseña, está comunicando los principios de Dios de una forma que hay comprensión. Amén. Entonces, por eso uno ve tantos estilos y tantas maneras que un maestro o un predicador ejerce este don. Gloria a Dios. No hay un estilo específico o único para predicar o enseñar. Algunos se ponen aquí y comienzan a chistear. Gloria a Dios. Y a usar ejemplos graciosos. Amén. Y historias. Gloria al Señor. Y a veces uno está pensando, ¿dónde va él con esto? Amén. ¿Qué está haciendo este? Amén. Es otro estilo. Pero ahí va guiando a uno, preparando a uno, amén, hablando a uno hasta que uno capta el principio espiritual. Amén. El mensaje espiritual. Y lo transmitió, lo comunicó a través de una historia o una ilustración, un ejemplo de su vida personal. Gloria a Dios. Entonces es el don de profetizar o de la profecía también, que significa hablar bajo la unción de Dios su palabra. Entonces yo creo que todos aquí hemos profetizado. Amén. Cuando usted leyó un versículo a otra persona y el Espíritu te usó para comunicar esa verdad o esos principios, estabas profetizando. Amén. Por eso Pablo dijo, es mejor si uno está hablando en una lengua extraña o hablando en lenguas para edificarse a sí mismo en la oración, que a veces uno está orando y está en ese momento conectando con Dios y uno comienza a hablar en lenguas. Ahora, yo no puedo entender esa lengua. Amén. Ningún otro puede entender esa lengua. Solamente Dios entiende lo que uno está hablando en el Espíritu y dice, uno mismo se edifica. Pero cuando hablo así en español y hablo a las personas alguna verdad o algún principio, alguna palabra de ánimo, entonces lo pueden captar. Y si en eso siento la presencia de Dios y comienzo a hablar en lenguas, de repente yo mismo me edifico, pero no se edifica. Amén. A ellos. A eso Pablo estaba hablando. Estamos viendo cómo él usó 3 dones para explicar el propósito, la función y la aplicación de los dones del Espíritu. Ahora seguimos, pero ¿qué hace? Dice, edifica la iglesia. Amén. Al final es el propósito de edificar la iglesia. Los dones del Espíritu edifican también a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y está usando el mismo ejemplo. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. ¿A qué se refiere? Él se refiere a la lengua, digamos, en la oración. El don de lenguas, cuando también en Romanos 8, 26, yo creo que también habla acerca de cómo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo pienso que a veces esto se manifiesta como lenguas también. Amén. Estamos quebrantados, gimiendo en el Espíritu, queriendo expresar algo a Dios. Dice la palabra, no sabemos qué decir o qué pedir o cómo hablarlo. Y en ese momento tal vez uno comienza a hablar en lenguas. O tal vez son gemidos. Igual, nadie entiende eso. Amén. Es algo que edifica a uno y es una comunicación con uno y Dios. Pero dice, amén, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. 1 Corintios 14, 5. Pero más que profetizáis. Amén. Más que profetizases. Profetizases. Amén. Profetizases. Gloria a Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿A qué se refiere Pablo? Ya saben, el que expone la palabra de Dios. El que toma un texto, un pensamiento, un mensaje, con una ilustración, con una historia y comienza a hablar una verdad y comunicar eso a otra persona. Dice, eso es profetizar.
Y eso es con entendimiento. Amén. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, este es el tercer don, el don de la interpretación de lenguas. Amén. Y bien sabe, vamos a hablar de esto con detalle cuando llegamos a ese don, pero lo hemos experimentado. Estamos adorando a Dios, hay un mover del Espíritu y de repente escuchamos sobresalir lenguas. De repente alguien comienza a hablar más fuertemente en lenguas. No pienso a propósito, yo pienso que es Dios que comienza a obrar en ellos. Ellos alzan la voz y escuchamos y como algo cambia en el ambiente espiritual. Otros se callan, uno comienza a escuchar, uno siente, discierne que Dios está hablando y de repente queda solamente esa persona hablando en lenguas. Amén. Dice la palabra, por dos o por mucho tres, y entonces llega una calma, un quieto sobre la iglesia, sobre la congregación. Y todo el mundo está esperando, ¿qué? ¿Qué estamos esperando? La interpretación. Amén. Y Pablo dice, a no ser que es un don de interpretación y Dios quiere hablar a la iglesia directamente en ese momento y eso se siente. Amén. Y también hay que tener discernimiento. El que va a interpretar como hermanos, amén, si es Dios quien está hablando o no, o solamente una persona que estaba adorando a Dios exageradamente. Amén. Y eso también pasa, que están alabando y adorando a Dios y hablando una lengua muy fuerte y uno medita y piensa y siente. No, ellos mismos se están edificando. Gloria a Dios. Es tan práctico, es la enseñanza tan práctica que Pablo está dando. Entonces son tres dones y esos son los propósitos. Amén, la función y la aplicación. Aquí está el tercer ejemplo. Cuando los dones edifican al incrédulo. 1 Corintios 14, 22, 8, 49. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Amén. Sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, esta palabra profética es otro don. Es distinto. Se escucha o se usa, se emplea en el mismo momento que la enseñanza o la prédica. Y también puede ser para un creyente, porque a veces los incrédulos no captan, amén, el mensaje espiritual, la aplicación espiritual como nosotros que tenemos entendimiento. Entonces, es cuando el pastor está predicando, hablando de nuestra vida cristiana, amén, y cómo aplicar la palabra a nuestras vidas, a un caso específico, amén, con su esposa, con sus hijos, en su vida diaria, en su trabajo, con las finanzas, amén, cómo aplicar un principio espiritual. Eso se llama una palabra profética. Gloria a Dios. Dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque a veces eso pasa por encima de su entendimiento espiritual, una verdad bíblica aplicada. No lo entienden. Amén. Y sigue. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? Están locos. Y es exactamente lo que usted dijo una vez. O las primeras veces que entraron. Amén. Ellos están locos. Amén. ¿Cuál es esta bulla y esta lengua extraña? ¿Y qué están diciendo? ¿Qué están haciendo con esto? No hubo entendimiento. Amén. En ese momento. Pero dijo, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. ¿Cuándo harán eso? A través de
la palabra enseñada o predicada. Entonces hay entendimiento. Gloria a Dios. Si todos hablamos en lenguas por una hora y hay una, otra o 3 o 4 visitas, saldrán tal vez habiendo sentido algo, habiendo entendido que Dios estaba moviendo, pero sin entendimiento. Gloria a Dios. Pero cuando la enseñanza o la prédica se está dando y uno comienza a hablar de la paz de Dios, de liberación, de restauración, de poder ser perdonado, amén, y poder cambiar mediante aplicar y vivir los principios de Dios, entonces ellos saldrán cambiados porque entendieron, amén, a través de la palabra profetizada. Gloria a Dios. Entonces, para poder manifestar su gloria ante los hombres, poderes y principados, la iglesia ha sido dotado con dones espirituales únicos. Si la iglesia descuida en el uso de estos dones, entonces la gloria de Dios estará escondido. Amén. No se manifestará el poder de Dios ante este mundo. Gloria al Señor. A nosotros sí. Lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir. Amén. Pero ellos no lo verán. Amén. Porque la obra del Espíritu no se puede mover por descuido a través de nuestras vidas. Amén. La iglesia debe entender que son los dones del Espíritu y cómo se manifiestan en la vida de cada creyente. La doctrina del Nuevo Testamento enseña, invita a cada creyente a vivir como, primero, en el poder del Espíritu. Amén. Y recibiréis poder a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Un verdadero hijo de Dios, amén, manifestará el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y tercero, y ministrar con los dones del Espíritu. Un nuevo pacto es una nueva era del Espíritu, o el Nuevo Testamento es una nueva era, o una nueva manera que Dios trata con nosotros. Y es el latir del corazón del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ese mover influencia de Dios en nuestras vidas es el corazón de la iglesia. Amén. Cuando uno está siendo usado por Dios en los dones del Espíritu, entonces hay salvación, amén, hay milagros, hay cambios en las vidas, no solamente en sus vidas, pero también en los incrédulos. Amén. Porque ¿qué harán cuando hay entendimiento? Ellos dirán verdaderamente Dios está con ellos. Ahí está la revelación de ellos. Pero ¿cuándo? Cuando se manifieste en nuestras vidas los dones del Espíritu Santo. Amén. La experiencia apostólica debe incluir la operación de los dones y manifestación plena del poder de Dios en cada aspecto de nuestro ministerio. Los dones del Espíritu están disponibles a cada creyente. Amén. A cada creyente en todo lugar y operan para edificar a la iglesia hasta que Jesús retorna para su novia. Dice la palabra a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo está hablando, introduciendo este concepto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta como en ningún don. Ningún don. Amén. 1 Corintios 1, amén, 2 y después 5 al 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Que no nos hace falta, hermanos, el mover o influir en nuestras vidas ningún don. Amén. Ningún don. Que Dios quiere manifestarse en su vida en diversas maneras, en muchos momentos. A veces no estamos, amén, preparados, gloria a Dios. No entendemos cómo Dios quiere obrar y funcionar, amén, en nuestras vidas. Entonces, este nuevo pacto, trato o relación con el hombre
es para restaurar el dominio espiritual del hombre en este mundo. Ese es el propósito. Amén. Dios está restaurando un dominio espiritual a través de la vida de cada creyente. En el principio, el Espíritu de Dios fue manifestado en la creación y su imagen, su gloria. Amén. Fueron revelados en la inteligencia, creatividad, libre albedrío y vida diario del hombre. Amén. Fuimos creados y Dios nos dio vida. Amén. Dice la palabra que Él dio ese aliento divino y llegamos a ser un ser viviente. Gloria a Dios. Fue por el poder del Espíritu Santo que tenemos vida, amén, física y también vida espiritual. Gloria a Dios. Todas las cosas fueron creadas por Dios y Él desea recibir toda la gloria, honra y poder. Amén. Entonces el propósito de Dios era interactuar con el hombre para gobernar el mundo bello y perfecto que Él había creado. Dios bendijo al hombre y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este fue el deseo de Dios, amén, de gobernar, administrar a través de nosotros. Eso se perdió, amén. Eso se perdió por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Se habían acostumbrado a escuchar la voz del Espíritu y gozar de confraternidad con Dios diariamente. Dice la palabra en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Al aire del día. ¿Qué significa esto? Amén. Es Leruach Hayom. Amén. En el hebreo. Leruach Hayom, o traducido literalmente, la brisa de la tarde. Ahora se amplió un poco, ¿cierto? Del aire del día a la brisa de la tarde. O sea, ruach es brisa. Amén. Pero ya ustedes adelantaron, significa el Espíritu de Dios. Significa la presencia de Dios. Gloria al Señor. Entonces se presenta aquí como un evento normal. Amén. Algo que sucedía todas las tardes, cuando Dios llegó y reunía con su creación para tener comunión y confraternidad. Gloria al Señor. Entonces en ese momento ellos esperaban, era la hora acostumbrada, y Dios se acercó a ellos y ellos sentían como una brisa. Amén. Algo cambió en el ambiente y ellos se dieron cuenta, llegó Dios. Llegó Dios, amén, para tener comunión y confraternidad con nosotros. Gloria al Señor. Y eso, hermanos, es el deseo también nuestro, de andar en el Espíritu. Amén. Todos los días, de tener una conexión, una comunidad, una comunión y una confraternidad con Dios todos los días. Amén. Eso se cumple, hermanos, cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero ser usado por el Espíritu. Amén. Por eso es tan importante esos momentos que uno tome para orar cada día. Amén. Uno medita en Dios, uno espera la presencia del Señor, porque tal vez, yo no sé cómo ustedes lo sienten, amén, pero ustedes sienten algo cuando Dios se te acerca. Amén. Uno siente algo. Es tan hermoso, tan especial cuando tal vez uno se levanta, tal vez en esos primeros minutos, uno dice: gracias Dios por este día. Gracias por un nuevo día. Amén. Tal vez uno ya ha desayunado, ya va para su trabajo, está manejando, y ahí uno, tal vez como lo acostumbrado, uno comienza a pensar en Dios, a meditar en su bondad, a decir: Dios, guíame este día, esté conmigo este día, dame fuerza, dame sabiduría. O tal vez uno menciona alguna necesidad
o alguna petición en ese momento. ¿Qué está pasando? Esa brisa divina. Amén. Dios se ha acercado y uno está teniendo comunión y confraternidad con Dios. Es lo mismo cuando uno se le presenta un problema en el día y en eso uno siente como un poco de temor. Amén. Tal vez hay una preocupación. ¿Qué se siente? Dios se le acerca a uno. Esa brisa divina. Amén. Dios comienza a mover y uno siente algo especial y dice, Dios está conmigo. Dios ha llegado, gloria al Señor. Y uno comienza a tener esa comunión y confraternidad con Él. Igual cuando uno está hablando tal vez con un amigo y ellos te dicen, me está pasando esto en mi vida, no sé qué hacer. Amén. Llegué a mi límite y uno siente algo distinto en ese momento. Esa brisa divina. Amén. Dios llega y uno comienza a orar con ellos, a compartir con ellos un testimonio, una palabra de ánimo. ¿Qué ha pasado? Amén. Es la presencia de Dios que comienza a obrar en su vida. Amén. Para su crecimiento, gloria a Dios, para su edificación, pero también para otra persona. Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Amén. Que cada creyente, cada miembro se acostumbra, amén, a tener comunión y confraternidad con Él, pero todo el día. Amén. A sentir esa brisa divina siempre. Es ese acercamiento de Dios, su presencia que acompaña a uno todos los días y ser usado por Dios para su crecimiento, para su edificación, para bendecir a otra persona. Uno que no cree en Dios, uno que no entiende cómo obra Dios en la vida de uno, pero a través de su vida Dios se manifiesta y obra. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Verdaderamente Dios está contigo. Amén. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho eso? Amén. Se nota, o ellos tal vez dicen, me asombra cómo Dios te habla. Amén. Cómo Dios te usa. Cómo Dios te usó para ministrar a mi vida. Gloria al Señor. Ahí está el mover del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Amén. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la función? Eso se llama un don. Amén. Un don específico tal vez. Y eso estudiaremos. Amén. A profundizarnos más en esta hermosa enseñanza. Gloria a Dios. Amén. Dios ha repartido a cada uno los dones como Él ha querido, como Él quiere. Amén. Que Dios nos use, que seamos instrumentos en las manos de Dios para edificar esta iglesia y bendecir a otros en el nombre de Jesús. Confirmando la palabra, ¿cómo? Con las señales que los seguían en el nombre de Jesús. Levantemos las manos y vamos a sentir por un minuto nomás esa brisa divina, esa presencia de Dios que ha llegado para confirmar su palabra y darnos ánimo y fuerza y una disposición para tener comunión con Él, tener confraternidad con Dios, acostumbrarnos a eso todos los días y dejar que Él obre a través de nuestras vidas y nuestros ministerios para edificar esta hermosa iglesia en el nombre de Jesús.